Retomamos desde el capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Vamos a leer del versículo 1 al 19. Este es el mandamiento y estos son los preceptos y las leyes que el Señor su Dios ordenó que les enseñara a practicar en el país del que van a tomar posesión, a fin de que temas al Señor tu Dios, observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto. Por eso, escucha Israel, y empeñate en cumplirlos. Así gozarás de bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que emana leche y miel, como el Señor tu Dios te lo ha prometido. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas a tu mano como un signo y que estén como una marca sobre tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en sus postes. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que Él te dará, porque así lo juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, en ciudades grandes y prósperas que tú no levantaste, en casas colmadas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, en pozos que tú no cavaste, en viñedos y olivares que tú no plantaste. Y cuando comas hasta saciarte, ten cuidado de no olvidar al Señor que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvelo y jura por su nombre. No vayan detrás de otros dioses, de los dioses de los pueblos que están alrededor de ustedes, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es un Dios celoso, y si su enojo se enciende contra ti, te exterminará de la tierra. No provoquen al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Observen cuidadosamente los mandamientos del Señor su Dios y las instrucciones y los preceptos que Él te dio. Practica lo que es recto y bueno a los ojos del Señor para ser feliz e ir a tomar posesión de la hermosa tierra que Él prometió con un juramento a tus padres. Porque el Señor expulsará a todos los enemigos que encuentres a tu paso, como te lo ha anunciado. Los capítulos 6 al 11, acá estamos iniciando la lectura del capítulo 6, a pesar de que, bueno, como lo decimos siempre, ¿no? Sean el resultado de varias redacciones sucesivas, en su versión final presentan una clara continuidad. Es como un gran bloque, por lo tanto las divisiones que vamos a encontrar en nuestras Biblias son en cierto modo arbitrarias. Sí, están al servicio simplemente de guiar nuestra lectura, pero estamos ante un bloque literario acá. Arranco con algunas aclaraciones como hacemos siempre. En el versículo 1, ese versículo sería como el título del código, ¿no? La misma expresión van a ver que la vamos a volver a encontrar en el capítulo 12, versículo 1. En el versículo 3 aparece el escucha, ya hablamos cuando analizábamos el capítulo 4 del carácter exhortativo que tiene todo el libro del Deuteronomio. Aquí encontramos una vez más esta famosa palabra, Shema, dirigido a Israel, además fíjense como si fuera un tú, está dirigido intimistamente, esta exhortación en este caso, ¿no? Aparece la expresión en la tierra que emana leche y miel, una expresión que ya la hemos visto muchas veces, la frase es cananea, expresiones similares de hecho aparecen en la literatura ugarítica. Una aclaración que es interesante, la fertilidad de Canaán representó un gran problema teológico para los hebreos que venían del estéril desierto. Para ellos la fertilidad en realidad era una bendición divina. Esto aparece claramente en el libro del Génesis, en el capítulo 27, también en el libro del Deuteronomio, ahora lo vamos a ver enseguida en el capítulo 8, hay una clara referencia que la fertilidad depende de Dios en última instancia. Entonces, este tema, con su problemática, entonces, va a ser fundamental en la época, especialmente de los profetas del norte, y en ese sentido puede decirse que el Deuteronomio, de algún modo, es heredero espiritual del profeta Oseas.
Este tema de la fertilidad de Canaán, ¿cómo es que la tierra era tan fértil, de hecho, si Dios todavía no había tomado posesión de ella, por decirlo de alguna manera, o su pueblo elegido no había tomado posesión de ella, ¿no? Este va a ser un tema que, bueno, había que resolverlo. En el versículo 4 comienza esta proclamación a modo de oración: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Esta frase representa una importante evolución del monoteísmo bíblico. Sabemos que en el Deuteronomio Yahvé es el único Dios real y vivo, y que este único Dios está relacionado íntimamente con Israel, y como lo veremos un poco más adelante en el capítulo 12, esto que tanto insiste el libro del Deuteronomio con la unidad del santuario, ¿no? El tema del santuario único. Dios en el versículo 5 insiste en el amor de ambas partes de la alianza, ¿no? Y le suma a la expresión, que en realidad es una expresión jurídica, porque estamos ante un tratado, ante una alianza, le sumó una emotiva profundidad. Fíjense las expresiones, ¿no? Corazón, alma, fuerza. Estamos ante un modo de expresión típicamente deuteronomista. Lo vamos a seguir viendo esto a medida que lo vayamos recorriendo. Van a seguir apareciendo este tipo de expresiones. Evidentemente en el Deuteronomio, en esta suerte como de actualización de la ley, hay una interiorización de la ley. Yo reconozco que es una exageración, ¿no? Pero para que se entienda rápidamente, un contrato de alquiler y el contrato de matrimonio, los dos tienen en común que son contratos. Evidentemente que son dos contratos muy distintos. Bueno, de alguna manera, no estoy diciendo que sea así, pero de alguna manera, el texto del Éxodo parece más un contrato de alquiler. Adorarás al Señor tu Dios y solo Él adorará, y cumplí, porque si no, sonaste. En el libro del Deuteronomio, el mismo contrato aparece con otro tipo de rasgos, ¿no? Parece más un contrato de matrimonio. Y esto, que si bien estoy reconociendo que es exagerado, no lo es tanto en el sentido de cómo los profetas entendieron la alianza. De hecho, la gran metáfora de los profetas para hablar de la relación entre Yahvé y su pueblo va a ser una metáfora matrimonial. Especialmente el profeta Oseas, del que está en la base, permanentemente estamos diciendo que está en la base de la tradición deuteronomista, ¿no? Dios es el esposo fiel, el pueblo es la esposa infiel, permanentemente aparece esta imagen que va tras los amantes, que son los ídolos, ¿no? Que son los otros dioses. Queda clara esta interiorización de la ley a partir entonces de la lectura profética, que arranca en el Reino del Norte, ¿sí? Pero que después se extiende a lo largo de todo el tiempo en que influyeron los profetas, y obviamente también la tradición deuteronomista en este sentido, ¿no? La frase va a ser especialmente significativa, este modo de nombrar la alianza, digo, ¿no? En el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, en el versículo 3, en el versículo 25, en el contexto de la lectura de la ley y la renovación de la alianza en la época de Josías, cuando se encuentra el rollo de la ley, que esto ya lo venimos repitiendo en varias oportunidades. El Deuteronomio sigue a Oseas, entonces, en dar al amor este sentido más profundo y amplio. De hecho, una idea similar a esto aparece en Jeremías 31:31, donde el conocimiento de Yahvé equivale al Gesed, esta palabra que se traduce por misericordia, en el sentido del profeta Oseas. Leemos entonces del libro del profeta Jeremías, capítulo 31, del versículo 31 al 34. Dice: llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto, mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño, oráculo del Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
y ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciéndose el uno al otro, conozcan al Señor, porque todos me conocerán del más pequeño al más grande, oráculo del Señor, porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. No, un texto lindísimo, no sé si se dieron cuenta, se está hablando de la nueva alianza en el Antiguo Testamento, digamos. Esto para nosotros es una sorpresa. Estamos en el marco de la antigua alianza, en todo el Antiguo Testamento. Bueno, ya Jeremías habla de una nueva alianza que Dios va a realizar. ¿Y en qué consiste esta nueva alianza? Fíjense la imagen, no es que lo esté explicando, porque son esas cosas son inexplicables, nada, digamos, hay que recurrir a las metáforas. Dice, la escribiré en sus corazones. Acá hay una oposición, entonces, entre ley escrita sobre piedra y ley escrita sobre corazón. ¿Cómo podemos entender nosotros esto? Y además lo que dice al final, ¿no? Ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciendo el uno al otro, conozcan al Señor, porque todos me conocerán. ¿A dónde apunta esto? Y esto apunta a lo que venimos hablando de la interiorización de la ley. Pero pongámoslo en términos modernos, en términos nuestros. Y acá hay un paso de una ley heterónoma a una ley autónoma. A ver, me explico lo que quiero decir. Los 10 mandamientos están concebidos como una ley que viene de afuera. De hecho, está formulada como que viene de Dios. Viene en las tablas, que yo tengo que, en todo caso, ir a buscarla, leerla y ponerlas en práctica. Este es el discurso típico de esta ley heterónoma, una ley que viene de afuera, como la ley paterna. Cuando un niño es chiquitito necesita la ley paterna para moverse. Pero lo esperable que es que uno deje atrás la ley heterónoma en algún momento de la vida para pasar a incorporar esa ley y que esa ley pase a ser nuestra, que esa ley pase a ser autónoma, justamente. Ahí está el tema de la moralidad. Bueno, esto está representando eso de manera fantástica y que va a ser lo que va a retomar Jesús en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús hable de la ley, no va a hablar en muy buenos términos de la ley. Bueno, quien va a tomar esto especialmente va a ser San Pablo, ¿no? Que directamente va a hablar de la ley como un pedagogo. Pero ya pasó la ley para Pablo. Por eso la exhortación de Pablo es dejarse conducir por el Espíritu. Bueno, acá ya se está hablando de eso. Esto sería como el dejarse conducir por el Espíritu de San Pablo o la ley del amor, ámense los unos a los otros como yo los he amado, de Jesús en el Evangelio de Juan. Estamos en ese clima, estamos en ese clima, nada más que anticipado. Esto es lo sorprendente, ¿no? Que ya Jeremías está hablando de esto. Y también una cosa que es muy interesante, perdón que lo vuelva a repetir, pero digo, Jesús en el fondo se está inscribiendo dentro de esta línea. Se está inscribiendo dentro de esta línea. Por eso que muchas veces, yo lo he dicho en más de una oportunidad, a pesar de que nosotros creemos que nuestra moral, estoy hablando de la moral cristiana, es una moral de preceptos, porque de hecho la vivimos de esa manera, bueno, no. La moral cristiana no es una moral de preceptos. La moral cristiana es una moral de seguimiento. Por eso el tema del seguimiento en el Evangelio. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿No? El relato del joven rico. Andá, vendé todo y luego vení y seguime. ¿No? Ya no es cumplir una ley. Esto más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Ah, tremendo. Bueno, esto está anticipado acá. Esto está anticipado en otro texto que hemos citado de memoria más de una vez del profeta Ezequiel, capítulo 36, lo mismo, lo mismo. Les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Más o menos lo mismo. Es la misma idea, ¿no? La transformación de la ley. Bueno, el libro del Deuteronomio representa esto de manera original, ¿no? Deuteronomio, por eso, la actualización de la ley, en este sentido. Bueno, fantástico. Salteamos al versículo 8, ¿no? Dice, átalas a tu mano como un signo. Bueno, a ver, no es seguro si aquí, lo mismo que ya había aparecido esto en el capítulo 13 del libro del Éxodo,
va a volver a aparecer en el capítulo 11 del libro del Deuteronomio, el signo si era meramente figurativo o no. En todo caso, lo cierto es que la interpretación posterior dio por resultado los famosos tefilim. ¿Qué son los tefilim? Tefilim es la palabra hebrea de lo que nosotros conocemos como las filacterias que usan los judíos. ¿Qué son las filacterias? Las filacterias son como unas pequeñas bolsitas o cajitas que contienen el texto sagrado de manera diminuta, ¿no? Pero, digamos, y que llevan colgadas los judíos en el brazo izquierdo y en la frente. De hecho, lo siguen usando hasta el día de hoy esto, ¿no? Las filacterias se llaman. Bueno, los versículos 4 al 9 de este capítulo 6 llegaron a ser la gran oración judía conocida justamente como el Shema, de la palabra escucha, ¿sí? Jesús se refiere a este texto como el gran mandamiento de la ley, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37, cita estas mismas palabras Jesús, para hablar del primer y más grande mandamiento. Este es uno de los dos textos, este que les acabo de mencionar, 649, junto con Deuteronomio 11, 13, 21, ya vamos a llegar enseguida, que están escritos en lo que se llama también la Mesusá. ¿Qué es la Mesusá? La Mesusá es el rollo de pergamino, el rollito en realidad, ¿no? De pergamino, que se encuentra en la cajita que los judíos tienen en el lado derecho de las puertas de sus casas. No sé si se fijaron, que tienen como una hornacina donde tienen guardado. Bueno, los judíos, cada vez que entran y salen de su casa, tocan esa cajita. Bueno, ¿qué tiene adentro esa cajita? El rollo de la ley con estos dos textos. Este que estamos leyendo acá y el del capítulo 11. La palabra Mesusá en realidad significa jamba de la puerta, ¿no? Dintel de la puerta, es lo que es el significado. Pero bueno, se le llama así a ese. En realidad no a la cajita, sino al rollo que está dentro de la cajita. Versículo 12. La invitación a recordar otra vez indica el carácter litúrgico de gran parte del material del Deuteronomio. ¿Por qué? Y porque el objetivo principal de la liturgia es justamente lo que nosotros conocemos como la anamnesis, el hacer memoria. En hebreo le dicen sicarón, que recuerda y actualiza ¿qué? Y los acontecimientos salvíficos del Éxodo y de la Alianza. Esto va a aparecer permanentemente, porque ya lo anticipamos en la introducción. Todo el libro del Deuteronomio es exhortativo y litúrgico. Entonces, esto aparece frecuentemente. Se trata de un tema profético característico de las tradiciones del norte, el viaje de Elías al Horeb en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, capítulo 19, el recuerdo de la época del desierto, que aparece también en el profeta Amós, capítulo 5, en el profeta Oseas, capítulo 11, es un tema recurrente, tanto de la tradición profética como de la tradición deuteronomista. Versículo 13, teme al Señor tu Dios, sírvelo y jura por su nombre. Esta suerte de cambio de estilo da más énfasis. Acá hay una intención de ponerle más énfasis. El temor sería como la reverencia religiosa que se expresa en el culto. Por eso es entendible que la traducción de los 70 tradujo por prosquinesis, que en realidad significa postrarse, ¿sí? Postración, ¿sí? Significa. La misma palabra que aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, en el contexto de las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿no? Bueno, en el versículo 15 vuelve a aparecer el tema del Dios celoso, porque ya hemos hablado en más de una oportunidad. Y versículo 16, no provoquen al Señor su Dios como lo hicieron en Masá, dice. Bueno, este era el ejemplo clásico de tentación o provocación a Yahvé. Es decir, de dudar de su palabra y no tener fe en él. Remite al episodio de Masá en Cades Barnea, ¿se acuerdan? En el libro del Éxodo, capítulo 17, que se vuelve a repetir también en el libro de los Números, capítulo 20. El nombre se deriva de Nasá, que significa tentar, ¿no?
otra vez remite a su vez a Mateo capítulo 4, ¿no? El relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. Continuamos con el texto. Vamos a leer ahora del versículo 20 al 25, siempre el capítulo 6. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana qué significan esas normas, esos preceptos y esas leyes que el Señor nos ha impuesto, tú deberás responderle: nosotros fuimos esclavos del faraón en Egipto, pero el Señor nos hizo salir de allí con mano poderosa. Él realizó ante nuestros mismos ojos grandes signos y tremendos prodigios contra Egipto, contra el faraón y contra toda su casa. Él nos hizo salir de allí y nos condujo para darnos la tierra que había prometido a nuestros padres con un juramento. El Señor nos ordenó practicar todos estos preceptos y temerlo a Él, para que siempre fuéramos felices y para conservarnos la vida como ahora sucede. Y esta será nuestra justicia: observar y poner en práctica todos esos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos lo ordenó. En este último texto, la Pascua es llamada directamente Sicarón, memorial, esto que decíamos hace un ratito, ¿no? Con la misma orden que había aparecido antes en Deuteronomio, en el versículo 9 de este mismo capítulo 6, lo que está mostrando entonces la íntima conexión que hay entre la donación de la ley y la Pascua, ¿no? Especialmente en el libro del Deuteronomio, ¿no? Tanto la Pascua como la alianza tienen que ser transmitidas de padres a hijos. Esto ya había aparecido en el capítulo 4 del libro del Deuteronomio y vuelve a aparecer aquí. Los versículos 21 al 24, las palabras utilizadas para evocar los acontecimientos del Éxodo claramente son más antiguas que su contexto y están ya canonizadas por el uso litúrgico. A la hora en que se está escribiendo el Deuteronomio, esto ya se sabía de memoria, se repetía de memoria esto porque se usaban en la liturgia. Y el versículo 25 dice: y esta será nuestra justicia. Bueno, se describe acá la justicia del mismo modo que la entiende Mateo en las numerosas veces que la utiliza en su evangelio, ¿no? Es una palabra con una fuerte teología en el evangelio de Mateo. La justicia se entiende como la acomodación a la voluntad de Dios, el cumplimiento de su voluntad. Pilas de veces, especialmente en las bienaventuranzas, busquen el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Acuérdense cuando Jesús es bautizado por Juan en el Jordán, que Juan le dice: no, ¿cómo yo te voy a bautizar a vos? Tendría que ser al contrario, qué sé yo. Y Jesús le dice: no, vamos a hacerlo así para que se cumpla toda justicia. Bueno, un montón de veces en donde aparece con claridad esto, ¿no? La justicia identificada con el cumplimiento de la voluntad de Dios o la acomodación a la voluntad de Dios por parte de Dios.